La noche cubrió la fortaleza y las antorchas de las torres ardían de forma irregular, como si ocultaran tímidamente un secreto. Dentro del castillo reinaba el silencio. Solo se oían los pasos de los guardias por los pasillos de piedra. La princesa estaba sentada junto a la ventana de sus aposentos, contemplando la oscuridad más allá de los muros, donde se extendía el bosque. Durante todo el día, le habían repetido que su destino estaba decidido. En una semana, se convertiría en la esposa del duque, un hombre viejo pero influyente, cuya codicia y mirada fría no dejaban ni una pizca de esperanza en su corazón. Se sentía cautiva, aunque a sus espaldas tenía las alas de la juventud. Los sirvientes ya estaban preparando sus trajes de boda, cuchicheando sobre telas caras y oro, pero para ella eso no era una alegría, sino una pesada carga. Su corazón pertenecía desde hacía tiempo a otro, a un joven escudero de la corte. Era pobre, no tenía título nobiliario. Sus manos conocían el trabajo y su rostro, el polvo de los caminos, pero en su mirada había algo que no se encontraba en el brillo de los tesoros del duque. Calidez viva y sincera devoción. Se veían a escondidas, como ladrones, miradas fugaces en el patio, un roce casual de manos, palabras rápidas en las caballerizas. Todo parecía imposible, pero era precisamente eso lo que los empujaba a tomar una decisión de la que no había vuelta atrás. Esa noche debían desaparecer. La princesa sabía que, si su padre se enteraba, su ira sería terrible, pero sentía que no podía vivir de otra manera. Mejor arriesgarlo todo que marchitarse en una jaula adornada con oro. Dejó la capa sobre la cama y colocó allí un pequeño paquete, un poco de pan, un cuchillo y el colgante de su madre, el único recuerdo de la mujer que murió cuando ella era niña. No fue casualidad que decidiera llevarse ese colgante. Parecía como si su propia madre la bendijera para que huyera. Mientras tanto, el escudero esperaba junto al establo, sujetando las riendas de dos caballos. Su corazón latía tan fuerte que parecía que los guardias lo oirían. Recordaba todo lo que se había dicho a sí mismo en los últimos días, que no tenía derecho, que ella estaba por encima de él, que podía destruirla. Pero junto a esos pensamientos siempre aparecía la imagen de su rostro, y todo lo demás perdía sentido. Se encontraron a la sombra de la torre. Ella se acercó a él sin decir nada, y él solo asintió con la cabeza, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. Cruzaron la parte baja de la muralla, donde rara vez había guardias de servicio. La luna salió de entre las nubes, y su luz plateada iluminó sus siluetas deslizándose a lo largo de las murallas. Su vestido estaba cubierto por una capa y su arma escondida bajo la silla de montar. Se sentían extraños en su propia casa y por primera vez libres. Pronto, el bosque los ocultó bajo sus densas copas. El castillo quedó atrás, como un sueño pesado. En lo profundo del bosque, el aire era húmedo y fresco. Los caballos avanzaban en silencio, como si comprendieran que sus pasos no debían despertar la noche. La princesa se sentía viva por primera vez en muchos años. Escuchaba el ulular de un búho en la lejanía, el susurro del viento entre las hojas, y le parecía la verdadera música de la libertad. El escudero se volvía de vez en cuando para comprobar si alguien los perseguía. Sabía que cuando por la mañana descubrieran en el castillo la desaparición de la princesa, todo el reino se pondría en pie. El duque no toleraría la vergüenza y el rey no perdonaría la osadía. Los buscarían en los pueblos, en los caminos, en los monasterios. Él sabía que tenían pocas posibilidades, pero seguía adelante, como un guerrero que ya no tiene nada que perder.
Se detuvieron junto al río para dar de beber a los caballos. La princesa se sentó en una roca y se cubrió el rostro con las manos. Tenía miedo, pero no se arrepentía. En ese momento, el escudero le puso la mano en el hombro. Le dijo que estaría a su lado hasta el final, aunque ese final estuviera cerca. Ella asintió y por primera vez se permitió sonreír en la oscuridad. Más adelante, el camino conducía a una pequeña aldea en el límite del bosque. Allí vivía una anciana que el escudero conocía desde su infancia. En su día, ella había ayudado a su madre con hierbas medicinales y siempre había sido muy amable. Él esperaba que allí pudieran descansar. Por la mañana llegaron al pueblo. La gente ya había salido al campo y nadie prestó atención a los viajeros. La anciana los acogió en su cabaña, les sirvió un plato de sopa y les dio ropa seca. Miró a la princesa con atención, como si intentara recordar algo. Luego suspiró y dijo que la joven tenía los mismos ojos que una mujer que había venido allí en secreto muchos años atrás con un niño pequeño en brazos. La princesa se sorprendió, porque sabía que su madre había muerto al dar a luz y nunca había salido del castillo. La anciana solo se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron con un extraño conocimiento. Pasaron un día con la anciana, pero al atardecer tuvieron que marcharse. Los rumores se propagan rápidamente y el pastor del pueblo podría haber dicho algo de más por descuido. Antes de irse, la anciana le entregó al escudero una bolsa con monedas. Dijo que la deuda con su madre la había agobiado durante muchos años y que ahora había llegado el momento de saldarla. Así, obtuvieron los primeros fondos para el viaje. Volvieron a adentrarse en el bosque, tratando de evitar los caminos. Pero al cabo de un par de días, quedó claro que los perseguidores estaban cerca. En los pueblos, se hablaba de jinetes con los escudos del duque que merodeaban por los alrededores. La gente temía responder a las preguntas, pero los rumores volaban más rápido que el viento. Por la noche, junto a la hoguera, el escudero le confesó a la princesa que no temía morir, pero que temía por ella. Sentía que la había llevado al peligro. La princesa respondió que ella misma había tomado la decisión y que, si la muerte la esperaba, la encontraría junto a él. Esas palabras se convirtieron para él en un juramento que decidió cumplir a cualquier precio. Pero aún no sabían que ya habían dejado un rastro que llevaría a sus enemigos directamente hasta ellos. Después de 3 días de camino, el bosque comenzó a clarear y aparecieron unas colinas. En una de ellas se alzaba la torre semiderruida de un antiguo castillo. Los lugareños la evitaban, considerándola maldita, pero para los fugitivos era su salvación. En su interior encontraron refugio. Las paredes de piedra aún se mantenían en pie. El techo goteaba, pero el sótano estaba seco. Allí podían esconderse de las miradas y esperar. La princesa estaba cansada. Estaba acostumbrada a las camas mullidas y a que la protegieran, pero durante el viaje su rostro se cubrió de polvo, sus manos se arañaron y su ropa se volvió sencilla y tosca. El escudero veía su sufrimiento, pero ella nunca se quejó. Al contrario, se esforzaba por permanecer a su lado y le ayudaba en todo lo que podía. En ello, vio una fuerza que no esperaba de una chica que había crecido entre las paredes del palacio. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego en el sótano, él le contó su infancia. Su madre había servido en la corte, pero murió cuando él aún era un niño. No conocía a su padre, y los otros niños se burlaban de él por su pobreza. Lo único que le quedaba era un colgante con un escudo que su madre había guardado, pero nunca le había explicado su origen. La princesa
le pidió que le mostrara el colgante. Cuando él lo sacó de la bolsa, ella se quedó paralizada. En el metal había grabado un símbolo que ella conocía desde su infancia. Era el emblema de las joyas familiares de su madre. Ella permaneció en silencio durante un largo rato y solo entonces se dio cuenta de que él no era solo un escudero. Estaba relacionado con su familia de alguna manera secreta, quizás a través de un antiguo romance o un error del pasado. No le contó todo, pero en su interior surgió una duda. Tal vez su conexión era mucho más profunda que el amor. Mientras tanto, la persecución se intensificaba. Al amanecer, vieron a lo lejos una tropa de jinetes. No los vieron, pero quedó claro que el camino hacia el norte estaba cerrado. Tuvieron que atravesar los pantanos. El camino resultó ser difícil. El barro les succionaba los pies, los mosquitos les picaban sin cesar, y cada paso era una tortura. La princesa casi se ahoga cuando resbaló, pero el escudero logró sacarla. Después de eso, tembló durante mucho tiempo, pero no dejó que las lágrimas brotaran. Cuando llegaron a un lugar seco, se encontraron con una pequeña granja. El dueño era un campesino hosco, pero al ver la sangre en las manos del escudero tras un corte, inesperadamente les ofreció ayuda. Le vendó la herida, les dio de comer pan y les dijo que una vez tuvo un hijo parecido al fugitivo. Este se había ido a la guerra y no había regresado. El campesino añadió que odiaba al duque por su crueldad y que, si era necesario, estaba dispuesto a indicarles un camino secreto por el que podían escapar de aquellos lugares sin ser vistos. Lo hizo desinteresadamente, y fue precisamente su consejo el que les permitió escapar de la persecución durante unos días más. Pero en el corazón de la princesa crecía cada vez más la inquietud. El colgante del escudero y las palabras de la anciana del pueblo encajaban en una cadena. Empezó a comprender que el pasado de su familia guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. La noche los sorprendió en el camino. Caminaban por un sendero que conducía hacia las montañas. La luna se ocultaba tras las nubes y todo a su alrededor parecía extraño y peligroso. El escudero insistió en que siguieran adelante incluso en la oscuridad. Sentía que los perseguidores estaban cerca. Hacia medianoche se detuvieron junto a un molino abandonado. Las ruedas se habían podrido hacía tiempo y el interior estaba vacío. Solo se oía el susurro de los ratones en la paja. La princesa se acostó sobre el heno y él se quedó en la entrada, escuchando el bosque. De repente, oyó que alguien se acercaba. Los caballos relincharon, como si hubieran olido el peligro. Se agachó y al cabo de unos minutos vio la luz de las antorchas. Los hombres del duque registraban los alrededores. Pasaron muy cerca, y el corazón de la princesa se detuvo. Ella yacía con el amuleto de su madre apretado contra el pecho, y por primera vez pensó seriamente, tal vez los atraparían, y entonces todo terminaría esa misma noche. Pero la patrulla pasó de largo. A la mañana siguiente, volvieron a ponerse en marcha. El bosque se hacía más denso y los senderos eran cada vez más escasos. El escudero sabía que casi no quedaba comida. Las monedas que les había dado la anciana se estaban agotando. Empezó a pensar en acudir a un monasterio. Allí podrían darles cobijo y comida, y al mismo tiempo protección. Pero los monasterios solían estar en contacto con los palacios, por lo que podrían delatarlos fácilmente. Al día siguiente, se topó con un pequeño refugio monástico donde acogían a enfermos y mendigos. El abad resultó ser un hombre severo, pero les permitió pasar la noche allí. No hizo preguntas innecesarias,
pero su mirada era atenta. En los pasillos del refugio, el escudero oyó a los novicios hablar de la recompensa por la captura de la fugitiva. Esa noche casi no durmió. Una idea le daba vueltas en la cabeza. ¿Realmente los delatarían? Pero por la mañana, el abad se acercó a ellos y inesperadamente les dio un paquete con pan y queso. Dijo que había visto a demasiadas princesas convertidas en prisioneras de sus matrimonios y que, si habían elegido otro camino, debían seguir adelante. Para el escudero, esto fue una confirmación. No todas las personas sirven ciegamente a los poderosos. A veces, la ayuda viene de quienes menos te lo esperas, pero al mismo tiempo surgió una nueva amenaza. En el camino, se encontraron con una caravana de mercaderes. Uno de ellos miró a la joven con demasiada atención, y aunque ella ocultaba su rostro bajo la capucha, su mirada la delató. Por la noche, cuando se detuvieron en el bosque, el escudero oyó caballos cerca. Comprendió que los mercaderes ya habían dado el aviso y que ahora los perseguidores habían vuelto a seguirles el rastro. Corrieron hasta el amanecer. Los caballos estaban agotados, jadeando con dificultad. La princesa sintió desesperación por primera vez. Por mucho que lo intentaran, los encontrarían de todos modos. Dijo que tal vez sería mejor volver antes de que fuera demasiado tarde. Pero el escudero respondió con firmeza. No había vuelta atrás. Sus lágrimas brillaron en la oscuridad, pero no dijo nada más. En ese momento, tomó la decisión definitiva de seguir adelante, aunque el camino los llevara al abismo. Delante apareció un puente sobre el río. Las tablas estaban podridas y el agua rugía. Cruzarlo era arriesgado, pero no había otro camino. Se decidieron, y fue allí donde les esperaba el primer enfrentamiento abierto. En el puente, el viento les azotaba la cara, y las tablas crujían bajo las pezuñas de los caballos. El río rugía como una bestia. Ya casi habían llegado a la mitad, cuando, al otro lado, aparecieron jinetes con antorchas. El escudo del duque ardía en sus capas. El escudero comprendió que no había lugar para la retirada. Detrás les perseguían otros dos y la trampa se cerró. Ordenó a la princesa que desmontara y se escondiera detrás de la barandilla del puente. Ella quiso protestar, pero había tal determinación en sus ojos que obedeció. Los primeros enemigos entraron en el puente. El escudero cogió la espada que había estado escondiendo todo este tiempo y los recibió. Las tablas temblaban bajo los golpes del acero. No luchaba como un sirviente, sino como un guerrero. Cada golpe era preciso, cada movimiento seguro. La princesa vio que manejaba las armas tan bien como los caballeros que ella conocía. En ese momento, se dio cuenta por primera vez de que él ocultaba un talento que nadie sospechaba. La lucha no duró mucho. A uno lo tiró al río y al otro lo hirió en el hombro. Los demás retrocedieron, sin querer arriesgarse en el puente inestable. Pero el escudero no pudo esquivar un golpe. Una lanza le atravesó el costado. La sangre le corría por la ropa y apenas podía mantenerse en pie. La princesa corrió hacia él para intentar detener la hemorragia. Los enemigos aún dudaban al otro lado del puente. Entonces, ella cogió una antorcha que yacía sobre las tablas y la lanzó contra las vigas podridas. El fuego se encendió al instante, y pronto todo el puente quedó envuelto en llamas. Los jinetes retrocedieron, sin atreverse a seguir adelante. Pero el precio fue alto. Ahora se encontraban aislados del camino de regreso y el escudero estaba gravemente herido. Llegaron como pudieron al otro lado y se refugiaron en la sombra del bosque.
La princesa rasgó su capa y le vendó la herida. Él deliraba, llamaba a su madre y repetía palabras que ella no entendía. Entre ellas sonó un nombre que la hizo estremecerse. Era el nombre de su propia madre. Se sentó a su lado toda la noche, escuchando sus palabras inconexas. En su interior maduraba la sensación de que su conexión no era casual. El colgante, las palabras de la anciana, ahora ese nombre. Todo indicaba que sus vidas estaban entrelazadas más profundamente que por el amor o la casualidad. Por la mañana, él se despertó débil, pero vivo. Continuaron su camino, apoyándose el uno en el otro. A los pocos días, el camino los llevó a un monasterio en las montañas. Allí vivían unos hermanos que rara vez recibían visitas, pero que llevaban un registro de los linajes de las familias nobles. Era allí donde la princesa esperaba encontrar las respuestas que temía. El abad los recibió con severidad, pero al ver el colgante del escudero, guardó silencio durante un largo rato. Luego, dijo que era mejor hablar en la tranquilidad de la sala de escritura. En ese momento, la princesa comprendió que les esperaba una verdad que lo cambiaría todo. El scriptorium del monasterio olía a cera y cuero viejo. Las velas ardían de forma irregular, iluminando las estanterías con libros. El abad los sentó a una mesa de roble y puso un pergamino delante de ellos. En él había anotaciones sobre los matrimonios y los hijos de las familias nobles. Dijo que, muchos años atrás, había aparecido una mujer en la corte. Era la esposa del rey, pero su corazón pertenecía a otro. Había dado a luz a un niño del que casi nadie sabía nada. El bebé fue entregado en secreto a una nodriza para evitar la vergüenza y mantener la paz en la familia. El abad añadió que, en aquella época, él era todavía un novicio y había sido testigo de esta llegada secreta. La princesa escuchaba y no podía creerlo. El prior continuó: el colgante que llevaba el escudero pertenecía a esa mujer. Era una señal de su amor y un recuerdo para el niño. Las palabras caían como piedras. La princesa sintió un vacío en el pecho. Si todo eso era cierto, entonces el escudero era su hermano. Él mismo palideció cuando comprendió el significado de lo que había oído. Su mirada se movía entre el colgante y el rostro de la princesa. Entre ellos se interponía la sombra del pasado, pesada e insuperable. Pero el abad no dijo directamente que eso fuera cierto. Solo mostró los registros y las insinuaciones. Había fechas, pero no coincidían del todo. Las dudas permanecían. Quizás el escudero era hijo de otra mujer de la misma familia. Quizás la relación era otra. La princesa salió del scriptorium con las manos temblorosas. Miró al escudero, y en su interior el amor luchaba con el horror. Ese mismo día llegaron al monasterio los jinetes del duque. Exigieron a los hermanos que entregaran a los fugitivos. El abad ordenó cerrar las puertas y dijo que no había ningún extraño en el monasterio. Los jinetes se marcharon, pero prometieron volver con soldados. Cuando cayó la noche, el abad los llamó de nuevo. Les dijo que si se quedaban, el monasterio no resistiría el asalto, pero conocía a alguien que podía ayudarles. Se trataba de uno de los caballeros que muchos años atrás se había desilusionado de la corte y se había exiliado. Ahora vivía como un ermitaño en las montañas, pero contaba con gente leal. El abad les dio una carta y les ordenó que fueran a verlo. Añadió que ese caballero había jurado en su día proteger a la familia materna de la princesa. Si aún vivía según ese juramento, les ayudaría. Era el primer benefactor verdadero cuya ayuda podía cambiarlo todo. Partieron por la noche. La luna iluminaba el camino
y cada paso era difícil, pero en sus corazones ardía la esperanza de que lo que les esperaba no era la muerte, sino la salvación. La princesa caminaba junto al escudero y pensaba, aunque su vínculo resultara ser familiar, no permitiría que nadie los separara. Ya habían pasado por demasiado juntos. El camino hacia las montañas resultó largo y peligroso. Las piedras se desprendían bajo sus pies y el viento frío les azotaba el rostro. Los caballos apenas podían seguir adelante y pronto tuvieron que dejarlos en el desfiladero. Subieron a pie, apoyándose en sus bastones, y cada paso les costaba un gran esfuerzo. Al tercer día de camino, vieron una cabaña pegada a la roca. El techo era de tablas oscuras, y junto a la pared colgaba un viejo escudo cubierto de óxido. Cuando se acercaron, la puerta se abrió, y en el umbral apareció un hombre alto con barba canosa. Sus ojos eran severos, pero no hostiles. Leyó la carta del abad y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo que había estado esperando ese día. Reconoció en la princesa los rasgos de su madre y confesó que en otro tiempo había sido su aliado secreto. Conocía sus sufrimientos y el secreto de su corazón. Les ofreció refugio. En las montañas tenía gente que también había dado la espalda al duque y al rey. Eran campesinos, cazadores e incluso antiguos soldados. Vivían ocultos, pero estaban dispuestos a levantarse cuando llegara el momento. La princesa sintió por primera vez que no estaban solos. Allí los acogieron sin preguntas, les dieron comida, ropa y calor. Pero el escudero no encontraba la paz. Le atormentaban las palabras del abad y el temor de que el amor que sentía pudiera resultar prohibido. Empezó a evitar la mirada de la princesa, se mantuvo al margen, pero en sus ojos ardía el mismo sentimiento. Mientras tanto, la noticia de la fuga ya había llegado al rey. El duque exigía que le devolvieran a su prometida, amenazando con la guerra. El rey dudaba. El honor de la familia estaba en peligro, pero recordaba a la madre de la princesa y su trágico destino, y en su corazón habitaba la duda. En las montañas, la vida seguía su curso. El ermitaño enseñaba al escudero a manejar la espada, y pronto quedó claro que el joven no había nacido para ser sirviente. Sus movimientos eran rápidos, sus golpes precisos. La gente lo miraba con respeto, y algunos comenzaron a susurrar que tenía sangre de caballero. Un día, un mensajero llegó a su escondite. Estaba herido y apenas se mantenía en pie. Dijo que las tropas del duque estaban cerca y que tenían la intención de quemar las aldeas si la princesa no regresaba. Ese momento fue decisivo. El escudero comprendió que su huida ya no era un asunto personal. Ahora eran las personas comunes las que estaban en peligro. La princesa dijo que no podía permitir que sufrieran por ella, pero el escudero respondió que, si se rendían, el sufrimiento solo se multiplicaría. El ermitaño propuso una medida decisiva: reunir a la gente y enfrentarse al ejército del duque en las montañas. Dijo que una vez había sido expulsado, pero que ahora había llegado el momento de saldar su deuda. La princesa miró al escudero y sintió un creciente orgullo. Comprendía que, de simple sirviente, se estaba convirtiendo en alguien capaz de liderar a otros. Los senderos de montaña eran estrechos y el ejército del duque no podía avanzar en formación amplia. Esto supuso una ventaja para quienes conocían cada piedra y cada grieta. El ermitaño reunió a la gente: campesinos con orcas, cazadores con arcos y varios antiguos guerreros. En total, no eran más de 3 docenas, pero en las montañas, incluso una pequeña fuerza podía contener al enemigo. El escudero
Se colocó junto a ellos. En sus manos tenía una espada que en otro tiempo había pertenecido a un caballero, y ahora la empuñaba con seguridad. La gente lo miraba y veía en él no a un sirviente, sino a un guerrero. Cuando el ejército del duque entró en el desfiladero, empezaron a caer piedras desde arriba. Los caballos se asustaron y los guerreros cayeron al río. Se entabló una batalla. En el estrecho, cada golpe era decisivo. El escudero luchaba al frente. Sus movimientos eran rápidos, bloqueaba los golpes y contraatacaba. En un momento dado, la lanza del enemigo casi lo atravesó, pero él se apartó y golpeó con tanta fuerza que el enemigo cayó al barro. Su grito inspiró a los demás. La gente lo siguió como si fuera su líder. La princesa observaba desde la colina. Vio cómo él guiaba a los demás, cómo no había miedo en sus ojos. En ese momento, ella comprendió. Su lugar no estaba en las caballerizas, sino entre aquellos que decidían el destino de los demás. La batalla duró hasta el atardecer. Los guerreros del duque se retiraron, dejando muchos caídos. El ermitaño dijo que no esperaba tal fuerza de un joven. Admitió que veía en él el legado de sangre noble, pero la alegría de la victoria se vio empañada. El duque no se rendiría, reuniría nuevas fuerzas y volvería. La gente entendía que se había ganado tiempo, pero que la guerra solo acababa de empezar. Esa noche, el escudero se sentó en silencio junto a la hoguera. Sentía miradas llenas de respeto sobre él, pero por dentro le atormentaban las dudas. Si realmente estaba emparentado con la familia de la princesa, ¿qué significaba su amor? ¿Un pecado? ¿El destino? ¿O una prueba? La princesa se acercó a él. Le dijo que para ella no era ni un hermano ni un sirviente, sino un hombre al que había confiado su vida. No quería oír hablar del pasado. Elegía el presente. Él guardó silencio, pero sus palabras le reconfortaron. Mientras tanto, el ermitaño hablaba con la gente, preparándolos para un nuevo golpe. Dijo que tenían un líder, aunque el joven aún no se daba cuenta. Esa noche nació la leyenda del héroe subestimado, que se elevó por encima de su posición y demostró una fuerza igual a la de los caballeros y los señores. La mañana trajo noticias inquietantes. Los exploradores informaron de que el duque había reunido a más guerreros y los estaba llevando a las montañas. Esta vez, las fuerzas eran mucho más importantes. La gente del campamento sabía que sería casi imposible contener el ataque. La princesa propuso buscar negociaciones. Dijo que estaba dispuesta a reunirse con el duque si eso salvaba a las aldeas. Pero el escudero rechazó rotundamente la idea. Dijo que entonces todo su camino habría sido en vano. Por la noche, un jinete con una rica capa se acercó a su campamento. Lo acompañaban dos guerreros, pero dejaron sus armas al pie del sendero. El jinete se presentó como enviado del rey. Dijo que sabía dónde se escondía la fugitiva y que no había venido para llevársela por la fuerza, sino para escucharla. Sus palabras sonaron como una salvación, pero también como una amenaza. Nadie podía saber si se trataba de una trampa. Entonces, la princesa se decidió a hablar. Salió a su encuentro, con el corazón latiendo con miedo, pero con la mirada firme. El enviado le contó que el rey dudaba sobre el matrimonio con el duque. El duque era demasiado codicioso y soñaba con un poder que podía destruir el equilibrio del reino. La huida de la princesa fue una vergüenza, pero también le abrió los ojos al rey. Añadió que el rey estaba dispuesto a perdonar su osadía si ella aceptaba volver como novia, pero no del duque, sino de otro aliado que elegiría el propio rey. Estas palabras fueron un golpe para el escudero.
Comprendió que querían volver a utilizarla como un peón, pero la princesa le dijo al mensajero que su corazón ya estaba ocupado y que no sería víctima de los acuerdos ajenos. El mensajero miró atentamente al escudero. Luego, de repente, dijo que veía en él rasgos familiares de la familia real. Añadió que si eso era cierto, el joven tenía derecho a un destino completamente diferente. Fue la intervención de un verdadero benefactor. No los capturó, no los entregó al duque, sino que, por el contrario, les dio una oportunidad. Dejó una carta con el sello del rey, por la que podían presentarse en la capital y exigir un juicio. Cuando el mensajero se marchó, el campamento quedó en silencio. El ermitaño dijo que ahora tenían una elección: esconderse y prepararse para una nueva batalla, o arriesgarse y salir de las sombras. La princesa miró al escudero. Comprendía que les esperaba la última prueba, la que decidiría su destino. El camino a la capital les llevó varios días. Iban acompañados por los hombres del ermitaño, escondiéndose de los perseguidores del duque. Cada paso les resultaba difícil, ya que nadie sabía si el rey se pondría de su parte o los traicionaría. La capital los recibió con el bullicio de los mercados y el resplandor de las torres. La noticia de los fugitivos ya se había difundido y la gente se había reunido a las puertas. La gente susurraba. Algunos condenaban la audacia de la princesa. Otros la miraban con secreta alegría, porque todos sabían que el duque era un hombre cruel y codicioso. En el palacio los recibieron sin armas. El rey estaba sentado en el trono, rodeado de sus consejeros. Su rostro era severo, pero no cruel. Escuchó el relato de su hija y del escudero. Cuando le mostraron el colgante, el rey permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, admitió que la verdad sobre el pasado le había atormentado durante mucho tiempo. La madre de la princesa realmente amaba a otro, y de esa relación podía haber nacido un hijo. Pero el secreto fue enterrado para no destruir el trono. El rey dijo que no podía afirmar con certeza si el joven era hijo de su esposa, pero la marca del colgante y las coincidencias eran demasiado fuertes como para ignorarlas. El duque, llamado al salón, estalló de ira. Exigió la ejecución de ambos y los llamó vergüenza. Pero en ese momento, el mensajero que los había traído leyó una carta con el sello real. En ella se decía que el matrimonio con el duque quedaba anulado y que el destino de la princesa solo lo decidiría ella. La gente en la sala comenzó a murmurar. El duque se sonrojó, pero no se atrevió a desobedecer. El rey se levantó y dijo que estaba cansado de los acuerdos que destruían corazones vivos. Anunció que su hija tenía derecho a decidir por sí misma sobre su vida. La princesa se adelantó y dijo que ya había tomado una decisión. Señalaría a quien había estado a su lado durante el exilio, quien la había defendido a costa de su propia sangre. El escudero estaba pálido. Comprendía que su amor podría ser prohibido si se confirmaba la verdad sobre su parentesco. Pero el rey dijo que no tenía pruebas y que, por lo tanto, no iba a arruinar destinos con conjeturas. La decisión estaba tomada. La princesa y el escudero obtuvieron la libertad. El duque abandonó el palacio furioso, pero su poder se tambaleó. El pueblo, al enterarse de la osadía de la princesa, comenzó a respetarla por su valentía. En los días siguientes, el escudero fue recompensado con el título de caballero. Su pasado seguía siendo un misterio, pero sus acciones decían más que su linaje. La gente veía en él a un héroe subestimado, que se había elevado por encima de todos los prejuicios. La princesa le cogió de la mano y el miedo desapareció de su corazón.
Habían pasado por la huida, por la sangre y los secretos, y ahora podían seguir adelante juntos. Así terminó su historia, no como un cuento de hadas sobre un matrimonio por conveniencia, sino como la verdad sobre la elección del corazón.